bienvenidas a este nuevo espacio, este nuevo podcast que inicio hoy con este primer episodio donde les voy a contar un poco sobre cómo llegué al mundo del maquillaje o por qué empecé. Si no me conoces de ninguna red social, te cuento que soy Gaby y soy maquilladora y peinadora profesional. También soy cosmetóloga, me recibí, pero decidí no ejercer porque no me gustaba mucho al momento de trabajar, pero sí me sirvió muchísimo para aprender de activos, productos, pieles, entonces como que me dio mucha información desde ese lado. Y bueno, más que nada este podcast surge primero de una noche de desvelada, de que se me vino la idea y que dije estaría bueno tener un espacio donde poder charlar un poco más, de una manera más tranqui, más como charla de amigas, más cercana, que a veces, bueno, justamente las redes sociales, tanto TikTok, Instagram, YouTube, no te dan ese espacio o uno anda en las redes sociales con poco tiempo como para quizás a veces escuchar más o conectar más tiempo. Así que esto está bueno, me pareció un buen espacio porque uno puede ponerlo y ponerse a hacer otra cosa y sabes que como lo tenés medio ahí de fondo, pero estás. Antes que nada, claro que es un podcast que va a ser súper genuino y lo más auténtico posible. No busco tener una edición perfecta ni tampoco que sea algo súper estético, sino más que nada una charla cercana, como si realmente fuese tipo un audio de WhatsApp o algo así a una amiga. Pero está bueno para mí crear este espacio, este momento de charla y que si te copa y te resuena, bueno, también que te sirva en algo, digamos. Algo importante también que les quería decir, hoy es el día del maquillador, entonces me encantó la idea de poder lanzarlo hoy porque, nada, siento que es una manera como de celebrarlo también y abrir este espacio súper genuino que si bien no solamente va a ser para hablar de consejos de maquillaje y demás, sino también para contar experiencias que a veces hay detrás o del rubro o del tipo de trabajo o de lo que uno quiere vivir y compartir. Te voy a contar un poco cómo empecé en el mundo del maquillaje. La realidad es que yo estudiaba turismo, trabajaba en una agencia importante, hasta que un día me quedo sin trabajo. Ya la facu no me estaba cerrando y sumado a eso tuvimos la enfermedad y pérdida de dos familiares muy importantes en mi familia y en mi casa. Entonces, nada, era como un caos. Y bueno, yo obviamente después de sus pérdidas necesitaba trabajar para mantenerme, para vivir y mandaba currículums y me postulaba en un montón de lugares y quedé seleccionada para una marca que es hoy se llama Get The Look, en ese momento se llama Look Pharmacity solo, tenía muy poquititos locales recién y bueno, entré como asesora de belleza pero cubría algunos días nada más a las chicas y trabajaba obviamente fines de semana. Era muy nuevo y no era tan conocido. De hecho, no lo conocía yo el local. Esto estoy hablando de hace más de 10 años. Y empecé a trabajar ahí, entonces ahí fue mi primer contacto con el mundo del maquillaje en sí, como industria, digamos. Hasta ese momento yo me maquillaba muy poco, máscara de pestañas, quizás a veces alguna sombrita, delineado no sé si tanto, base creo que usaba cualquier base que encontraba, ni siquiera sabía si era de mi tono o no. Y quizás algún labial capaz, pero casi nada. Muy poco y no tenía idea. Si bien siempre me gustó arreglarme, no tenía idea de maquillaje ni de lo que era el mundo del maquillaje en sí. Entro a trabajar ahí y si bien no era un requisito que ellos te pedían que vos sepas maquillar ni nada de eso, a mí me gustaba. Ahí trabajábamos con marcas que son conocidas y que hoy las deben conocer en todos lados, que son marcas masivas, pero de maquillaje que están en todos lados. Y la realidad es que a mí me pareció súper interesante poder aprender un poco más, porque yo sabía como muy lo básico, tenía una encargada que la verdad se arreglaba un montón y se maquillaba un montón y jugaba muchísimo con los colores, era como súper creativa. Ella no era maquilladora, pero tenía una rehabilidad para poder crear y poder jugar con los colores, con las sombras, con mil cosas. Entonces yo dije, me voy a anotar a un curso, hice un curso de maquillaje social. Es una especie de ser como maquilladora profesional, pero en vez de ser profesional solo te dedicas como a maquillar eventos sociales muy chiquito.
Yo en ese momento no quería ser maquilladora, yo simplemente estaba haciendo el curso porque era un curso súper corto de creo que 4 meses, yo quería hacer el curso solamente porque quería como conocer un poco más en profundidad, saber otras cosas, como aprender a hacer un maquillaje realmente completo. Bueno, hago el curso, tuve una profe divina, un grupo divino, la verdad que estuvo bárbaro, lo re disfruté. Y dije, che, qué bueno esto, me encanta, me gusta. Obviamente que me sirvió mucho para herramienta del trabajo, si bien el trabajo en sí era más asesorar a las clientas que venían a comprar. Ya cuando tenés un poquito más de conocimiento de productos y todo, entendés un poco mejor. El nivel del curso igual era muy básico, muy básico. Después me di cuenta, no es que era una locura de aprendizaje, pero a mí que estaba arrancando, que no sabía nada, me servía mucho más. Bueno, seguí trabajando en esta empresa, estuve varios años y siempre, obviamente como trabajaba en shoppings, horarios de fin de semana, esa como era la dinámica de todo lo que es comer. En un momento trabajaba mucho ahí y después paso a otro local que era en Galerías Pacífico. Y en Galerías Pacífico abajo había una tienda de MAC. Entonces, claro, yo iba a la mañana, a la tarde a trabajar, pasaba siempre por ahí, lo veía y yo por dentro pensaba, digo, mirá si un día trabajo acá. En ese momento lo veía como algo re inalcanzable, re difícil de lograr y era como, ¿cómo voy a trabajar ahí? O sea, era como re lejano para mí. Pero es como que ahí ya se me había despertado como las ganas de, che, quiero trabajar en otro lugar más pro de maquillaje específico. Porque claro, yo trabajaba en un local que era más venta y que era todo lo que era, no solo maquillaje, sino también todo lo que es para uñas, accesorios y en algunos locales también fragancias. Entonces era como un mundo de maquillaje más general, que me sirvió muchísimo porque fue reescuela, pero también era mucho más general del rubro belleza, digamos. Y el otro lugar era más específico de maquillaje. O sea, era como decir, los ves ahí, están maquillando, o sea, era 100% maquillaje. Entonces eso me parecía increíble. Bueno, a todo esto, cuando sigo trabajando en Look, conozco una compañera que maquillaba increíble, pero me encantaba. Y yo tenía compañeras que maquillaban más o menos y otras que no sabían nada, o sea, muchas no eran maquilladoras, era lo más común, digamos. Y bueno, ella había estudiado en una escuela de maquillaje, entonces yo dije, quiero estudiar ahí. Entonces ahí hice la carrera de maquillaje. La escuela se llama Ledesma Calosso. Son unas genias, las adoré, esas profes, lo más. Me anoto en esa escuela, la verdad que se me superponía bastante el horario de cursada con los horarios de trabajo porque cada vez el trabajo era más a full y era un poco difícil y corría para llegar, pero bueno, pude hacerlo. Y estas profesoras habían trabajado en MAC. Entonces era como que parte de su propuesta académica era que ellas tenían la posibilidad de que las que avanzaban y terminaban podían ellas, si querían, recibir el currículum y pasarlo a MAC. Así que bueno, yo obviamente lo pasé, nunca tuve respuesta, nunca me llamaron, nada. Bueno, no importa, pero es como que ahí me acerqué a esa posibilidad que yo la veía súper lejana. A todo esto les quiero decir algo muy importante. Yo venía de una mentalidad y de un poco crianza también, de pensar que el maquillaje era un hobby, no era un negocio, no era algo de lo que uno pudiera vivir. Yo solamente pensaba de que, bueno, sí, no sé, la carrera oficial tiene que ser universitaria, si no es universitaria no tiene validez. Y no tenía en cuenta de que esto se podía convertir en mi trabajo, de que esto podía ser lo que yo eligiera, más allá de que trabajara para una marca como empleada o que yo trabajara por mi cuenta. Entonces, claro, para mí era mayor la limitación en mi mente porque, como les decía antes, yo no lo veía como una posibilidad. Yo, sí, bueno, trabajo en un local de cosmética y vendo, entonces esto es lo más cercano que yo puedo trabajar. Pero no lo veía como decir, no, me dedico a esto, soy maquilladora y este es mi trabajo. Incluso hoy en día muchas veces me pasa que, no sé, si voy a comprar o lo que sea, o alguien me pregunta algo del maquillaje y le digo, no, soy maquilladora. Y es como, incluso me pasa con clientas, que a veces me dicen,
¿y vos solo haces esto? Y o sea, vienen al estudio que las maquilla, las peina y me dice, ¿vos solo te dedicas a esto? Como que todavía creo que un poco implantado está eso, como que vivís así y vivís bien, o sea, o te podés mantener de esto. Como que antes se tomaba quizás como más, bueno, no es un trabajo real, no es algo de lo que vos puedas vivir y mantenerte, es algo como pasajero. Bueno, yo tenía un poco esa mentalidad, como decir, ni loca puedo vivir de esto, o sea, esto puede ser un mientras tanto. Con la escuela y con ir avanzando en las experiencias de trabajo, como que me daba cuenta de que, esto podía ser una posibilidad. O yo puedo meterme a trabajar en un lugar así y dedicarme más al maquillaje específicamente. En ese curso conozco una compañera, mientras estoy en la Academia de Ledesma, conozco una compañera que, nada, o sea, conocí varias, pero típico nos empezamos a seguir en Instagram. Yo no tenía ni Instagram de maquillaje, es más, en esa escuela, como para terminar, decido abrirme el Instagram de maquillaje y decir, bueno, subo, qué sé yo, los trabajos que voy haciendo en la clase, no sé. Bueno, mientras voy tomando mate porque estoy hablando un montón. Bueno, y así empieza mi Instagram de maquillaje. Pero conozco una compañera, ella, mientras yo seguía trabajando en donde estaba, ella veo que sube que entro a MAC. Y bueno, yo le escribí para felicitarla, le pregunté también cómo había hecho. Y me dijo, no, mandé el currículum, bueno, bárbaro. La felicité y me puse re contenta. Le dije, bueno, si llegas a saber de algo, sí, obvio. Como que quedamos así, como que cualquier cosa me avisaba. Pero yo, en realidad, mi intención era felicitarla y no le di más bola a eso. Bueno, a los 2 meses más o menos, ella me escribe y me dice, están buscando chicas, no sé qué, ¿me querés mandar el CV? Dale, le digo, y se lo mando. Me acuerdo que me llaman y yo estaba en el colectivo volviendo de trabajar. Y bueno, me dicen para una entrevista. La realidad es que yo vivía en zona sur y era para trabajar en zona norte. Pero yo digo, yo voy igual. Y honestamente no sabía si me iban a tomar porque los que conocen, o sea, vivir en zona sur a zona norte es muchísimo y aparte ya más la jornada laboral, que eran como 9 horas, y después de viaje tanto de día y de noche. Y generalmente cuando arrancas en cualquier local que trabajes de shopping o tiendas, siempre cuando sos nuevo te dan el horario del cierre, que es hasta las 10 de la noche o 9 de la noche, dependiendo el local. Entonces, bueno, nada, fui, hice la entrevista, la verdad que bien, te tomaban una entrevista así como para conocerte, era en la misma tienda, y otra práctica. Tenía que hacer una demo de, como si fuese una clienta, no me acuerdo si maquillar algo y hacer de cuenta que vendes algo así. Bueno, listo, me dijeron, mira, la verdad me encanta tu perfil, todo bárbaro, pero bueno, la distancia es un tema. Bueno, igual así todo yo estaba dispuesta, o sea, fíjense el interés que yo tenía por trabajar ahí. Bueno, nada. A la semana me llaman de que se había abierto una vacante por el centro, entonces que nada, me iban a tener en cuenta para avanzar a la segunda entrevista. Voy a la segunda entrevista fue como de 3 horas creo, o no me acuerdo exacto, pero fue más larga y ahí ya era como con otros jefes importantes y ya era más entrevista como más larga y después había que hacer toda una demostración de compra que te ponían un tiempo y tenías que maquillar, enseñar, mostrar algo y vender. Y después de eso era esperar. Bueno, me llaman después a la semana o a los días para hacer el preocupacional y así que termino ingresando. O sea, salgo de Look y al día siguiente que renuncio a Look me voy a MAC. Entro ahí, la verdad que ahí siento que fue un aprendizaje enorme para mí porque realmente ahí pude mejorar mucho mi técnica. Obviamente que tengo que seguir mejorando y trabajando cosas desde ya, pero digo, ahí empecé a pulir muchísimo, ahí te enseñaban mucho, te entrenaban, había desafíos y cuando entras ahí literal sentís que no sabes nada de maquillaje. Pero no porque te hagan sentir así porque para nada, sino porque ves gente que decís, no, la mano que tiene tal compañera, compañero, lo que sabe, o mirá cómo hace una piel, no, es espectacular. Yo de hecho tenía un equipo, o sea, si bien me costó un poco la adaptación, no lo voy a negar porque es otro estilo y era otra cultura de empresa, tenía como unos compañeros que maquillaban increíbles y que no sé, si venía una señora con piel madura, no sabes cómo la maquillaba y la dejaba impecable y vos decís, wow. Claro, porque yo ya era maquilladora, pero no tenía práctica, no había ejercido. Y bueno, ahí te vas soltando también, en velocidad, en rapidez, en no tardar un montón.
en conocer distintos tipos de pieles, distintos tonos de pieles, en ya ver a la persona y ya saber qué color de base es, qué color de corrector necesita. Eso se afina y se entrena el ojo muchísimo, muchísimo. La verdad que fue una escuela súper genial en el sentido del aprendizaje y fue un aprendizaje enorme, y también aprendí no solo de tonos de productos y demás, sino también de conocer pieles reales, pieles, párpados, de todo. Después, bueno, cuando viene la pandemia yo ya me había ido antes, porque desde empezar a estar ahí también empecé a tener oportunidades de dar clases de automaquillaje, tener clientas los fines de semana, y como todo horario de tienda, es complicado coincidir en tener un fin de semana libre y trabajar también por tu cuenta, porque generalmente los francos te los dan en la semana. Así que bueno, dije, voy a abrirme por mi cuenta y voy a empezar a trabajar por mi cuenta. En este momento yo ya las redes sociales las venía trabajando, porque parte de este trabajo y de estar en esa empresa era que vos tenías que tener tu perfil de maquillador y subir contenido todo el tiempo. Tenías que postear todos los días, había desafíos que tenías que hacer en las redes. Entonces, bueno, sí o sí mi Instagram estaba activo, entonces eso me ayudaba también a poder generar como más conexión con clientas y empezar a trabajar en eventos. Viene la pandemia, obviamente nos vamos todos para adentro, ya no se podía trabajar más. Tengan en cuenta que yo ya estaba como abierta a trabajar por mi cuenta y ya había renunciado. La verdad que la pandemia fue difícil, porque es como que si bien yo le metí mucho a las redes sociales, no sabía bien qué iba a pasar. Y después de la pandemia yo dije, no, basta, no quiero más, y medio como que quise dejar, y entré en una crisis creo que interna, de decir, esto no es para mí, o sea, y ahí como que quise abandonar todo, y creo que hasta me puse a trabajar en otro lugar. Digo creo, porque no me acuerdo exacto. Después de la pandemia empecé a trabajar en otro lugar que también tenía que ver con perfumería y también tenía que ver con marcas más de skincare que conocemos hoy, como, no sé, La Roche-Posay, Vichy, todas las marcas de skincare que uno conoce, esas, de dermocosmética, perdón. Entonces, bueno, me puse a trabajar en un lugar así. Pero lo típico de tienda y de local es que los fines de semana estás adentro, trabajas un montón de horas, trabajas feriados, o sea, como que no sos muy dueño de tu tiempo, y yo la verdad que ya estaba un poco cansada de ser. Termina eso y yo siempre seguía, en un momento creo que pasó un año y dije, voy a retomar. Retomo de una manera muy tranquila, pero yo estaba cansada un poco de la creación de contenido o de ese ritmo y no ver un resultado. Bueno, así fue como yo empecé. Este es mi camino más o menos. Seguramente me estaré olvidando cosas, pero es más que nada como para resumirles cómo comencé y cómo llegué al maquillaje. Hoy en día tengo un estudio de maquillaje, trabajo como maquilladora profesional y, bueno, también sumé peinado, entonces eso también me ayudó mucho y me potenció mucho, y sigo creando contenido y conectando y tratando de sumar mucho más conocimiento y transmitirle. Y también en este momento tengo un curso online disponible que lo pueden ver en mi perfil. Así yo llegué al mundo del maquillaje. Después de esa crisis que les conté, decido retomar las redes sociales, volver a enfocarme y decir, sí, yo voy a apuntar a esto porque esto es lo que de verdad quiero. Y fui metiéndole al Instagram poco a poco, mientras tanto trabajaba de otras cosas, fui metiéndole al Instagram, seguía, me iban saliendo clientas, capaz tenía una cada tanto, pero iba haciendo. Y hoy en día estoy en este camino que sigo formándome, aprendiendo y buscando objetivos. Pero bueno, de esta manera fue mi camino de cómo yo llegué al maquillaje y cómo yo... me encontré con este rubro que me di cuenta que me encantaba y que no lo conocía, y que también lo pude hacer realidad en el sentido de decir, se puede trabajar de esto, se puede vivir de esto, y es un trabajo como cualquier otro y es una profesión como cualquier otra en el sentido de la preparación, de formarse, de que tenés que hacer contactos y moverte. Pero bueno, eso por ahí puede quedar para otro episodio. Si llegaste hasta acá, gracias por escucharme, gracias por estar del otro lado. Desde ya que te espero en mis redes sociales. Ahí va a haber mucho más para aprender y conocer, pero este es un espacio como más íntimo, más de amigas que charlamos de experiencias y que conectamos desde otro lugar, y obviamente va a haber charla de maquillaje, eso no cabe duda. Gracias por estar nuevamente y nos vemos en el próximo episodio.